¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda edición de Enfilados desde Expo Guadalajara, la sede de la edición número 27 de la Feria Internacional del Libro, que tiene en esta ocasión como invitado de honor a Israel. A nombre de todo el equipo de Canal 44 y el 31.2 les damos la bienvenida a este programa, Ricardo Salazar y Julieta Marón. ¿Qué tal? Y bueno, nosotros vamos a iniciar con nuestra primera sección, los niños en Los Pequeños Infiltrados. Bienvenidos. En medio de los pasillos de la FIL llenos de libros, autores prestigiados, historias que contar y que leer, hay un espacio mágico donde todo puede ocurrir. Ahí, la imaginación no tiene límites y las reglas de la física que rigen nuestro mundo desaparecen para dar lugar a momentos verdaderamente fantásticos. Para entrar ahí, solo se necesita pensar libremente y estar dispuesto a conocer personajes asombrosos y a creer que todo es posible dentro de nuestra mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pequeños Infiltrados. Yo soy Ceci Saldaña y me da muchísimo gusto saludarlos. Y como podemos ver, FIL Niños es un éxito total, hay muchísima gente. Y si tú todavía no vienes, te invito para que nos acompañes aquí en Pequeños Infiltrados. Esta es una probadita de lo que es FIL Niños. ¡Comenzamos! Siempre crecemos con la idea de que tenemos que ser los mejores en todo lo que hagamos. No importa lo que decidamos hacer, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y buscar siempre la excelencia. Pero a veces, esta idea nos induce un temor a fracasar, que puede resultar contraproducente, porque no importa si fracasamos o no, lo importante es saber salir adelante. Esto nos enseña David Ángel en El Carromato, donde la historia de un bufón que no sabe hacer reír a la gente se convierte en una importante lección de vida, donde los límites entre el éxito y el fracaso se difuminan para dar lugar a algo mucho más importante. ¿Qué podemos aprender de nuestras experiencias diarias? ¿Cómo sabemos si somos buenos en algo o no? Y si no somos buenos, ¿cómo podemos mejorar? Y es que a veces el fracaso es precisamente lo que puede dar origen a grandes aventuras, llenas de acrobacias, malabares y descubrimientos nuevos. La creatividad es una fuerza imparable que hace que todo, absolutamente todo, sea posible. ¿Quién dice que los límites se deben respetar? ¿Qué pasa si imaginamos soluciones o salidas que nadie más ha pensado? ¿Quién sabe? Quizás así fue como han surgido los grandes descubrimientos de la humanidad. Pensando lo absurdo, lo que resultaría descabellado para alguien más. Por eso es que Todo el mundo en un árbol es un taller dedicado a pensar en las soluciones más descabelladas posibles. ¿El problema? Algo tan sencillo como un cometa que ha quedado atrapado en un árbol. La solución puede ser una ballena, un barco o una sirena. No hay reglas, no hay expectativas. Todo se vale y cualquier posible solución puede llevarnos a recuperar el cometa de las formas más divertidas, locas y extraordinarias que se nos puedan ocurrir. Estamos con Jorge Aguilera, tallerista de Todo el mundo en un árbol. Jorge, platícanos de qué se trata este taller, por favor. Bueno, antes que nada, buenas tardes, bienvenidos a todos a FIL Niños 2013. Y es un taller padrísimo que está basado en un libro que se llama Atrapado, de Oliver Jeffers. Y trata más que nada esta parte de que es un niño que tiene que jugar con un cometa, ¿no? Y se queda atrapado y él hace el intento por bajar todo. Pasa lo que es una ballena, la avienta todo, pero no logra que caiga pues este cometa, ¿no? Y pues el objetivo es que este niño imagine y al final caiga este cometa, ¿no? Y pues le cuesta mucho trabajo. Alas y Raíces nació con una misión muy concreta: generar y promover espacios para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico de niñas y niños de los lenguajes artísticos. Deberías hacer caso a tus sentidos, podrías estar cerca de mi vecinito. En los pasillos de la FIL podemos encontrar de todo, desde mamás, con bebés, princesas, hombres lobos o también un joven león aquí como mi compañero Canaleón. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ver la agenda de actividades para el día de mañana? La granja de los objetos. Un pollo, una vaca, un pato, un pavo real, cerdos y aves desfilan dentro de situaciones cómicas. Narraciones presentadas por Alas y Raíces.
Los asistentes conocerán fantásticos cuentos de Jorge Ibargüengoitia, Pascuala Corona, Natalia Toledo y Carmen Leñero. Daniela Liefman llega al foro de Phil Niños para ofrecer un concierto de piano con piezas de Beethoven, Grieg, Chopin y otros autores clásicos. En Phil Niños siempre hay cosas nuevas que ver y que descubrir. Lo que sí es seguro son las sonrisas de los niños, por supuesto, que vienen aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la cámara, mi compañero Canaleón. En el micrófono, su servidora Cecilia Saldaña. Esto fue Pequeños Infiltrados. Hasta mañana. Continuamos aquí en Enfilados y estas fueron y serán solo algunas de las actividades en esta gran gama de posibilidades que tenemos en solo una de las áreas de esta Feria Internacional del Libro, que es la sección de Phil Niños, la sección infantil. Y bueno, para continuar aquí en Enfilados, ahora vamos a presentarles las actividades que tuvieron lugar en las últimas horas aquí en la Feria Internacional del Libro, actividades que estuvieron marcadas por estos nombres: Shimon Peres, Felipe González, Fernando Vallejo, Mario Vargas Llosa y por supuesto uno de los invitados de honor de esta feria, que es uno de los platos fuertes de Israel, David Grossman. Todo esto y además la inauguración del pabellón de Israel, país invitado de honor, prácticamente en privado, en el Pulso Diario. El presidente hebreo Shimon Peres fue el encargado de inaugurar el pabellón de Israel, país invitado de honor, en medio de decenas de textos que adornaban las tarimas de madera. Enfrente de la ondeante bandera de Israel, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, la embajadora de Israel en México, Rodica Radian Gordon, y el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla, acompañaron a Peres en la ceremonia. En un breve discurso, el mandatario israelí agradeció a los asistentes, procedió al corte de listón y se retiró del lugar luego de recorrer brevemente el pabellón. El encargado de la construcción del pabellón israelí fue el arquitecto mexicano Enrique Norten, quien en una superficie de más de 700 metros cuadrados creó un escenario con materiales reciclables. Se trata de una analogía, pues representa la manera de entender y escribir el hebreo. Dicho escenario evoca las tres palabras que definen el carácter del israelí: raíces, creatividad e innovación. El pabellón exhibe dos grandes exposiciones facsímiles de los manuscritos de Albert Einstein y los rollos del Mar Muerto, entre las cuales se puede encontrar un espacio de muestra y venta de libros en distintos idiomas, un escenario para presentaciones y una sección de moda que da muestra del diseño israelí moderno. En el marco de la Feria Internacional del Libro 2013, Mario Vargas Llosa presentó su obra El héroe discreto. A manera de entrevista, Juan Cruz y José Miguel Bledo cuestionaron el estilo de este libro, resaltando a Vargas Llosa como un escritor realista, a lo cual este reafirmó el dicho, pues personajes como la araña de la obra La ciudad de los perros son vivencias y no creados por su imaginación. Yo creo que si hay una razón por la que se me podría llamar un escritor realista, es porque creo que nunca, jamás, alguna historia ha nacido en mí de la pura imaginación, de la pura fantasía. Ciencia, religión y política fueron los ejes temáticos del histórico diálogo que sostuvieron Shimon Peres, presidente de Israel, y Felipe González, expresidente de España de 1982 a 1996, en un repleto auditorio Juan Rulfo. Los cambios que dejó el siglo XX y la participación de los ciudadanos fue el punto de arranque para la conversación, moderada por el intelectual mexicano Enrique Krause. Hay dos fenómenos que convergen. Uno, la desaparición de la alternativa comunista, y otro, el impacto de una revolución científico-tecnológica en cuya base, que decía Simón, está la revolución de la comunicación entre los seres humanos. Se da uno cuenta de algo que casi se nos había olvidado, que es que la gente está preparada para ayudar, está dispuesta a ayudar, a colaborar. Es decir, que si transferimos El diálogo se alargó hasta después de las 10 de la noche y mostró los contrastes entre dos amigos fundamentales para la historia de sus respectivos países y de la sociedad contemporánea.
El expresidente de España y premio honoris causa por las universidades católicas en el 93, Felipe González, presentó el libro En busca de respuestas, el liderazgo en tiempos de crisis. Acompañado por Jorge Castañeda, habló de liderazgo en jóvenes políticos sobre lo que deben de hacer tras 20 años de globalización. A mi juicio, es más difícil de identificar y más extraña que la crisis del 29 del siglo pasado, porque ahí no estaba marcando un cambio civilizatorio, había un enfrentamiento entre potencias europeas que se extendió a una guerra mundial y el único cambio que se produjo fue el cambio en el liderazgo mundial. Las viejas potencias europeas se dieron paso al liderazgo de Estados Unidos. El hoy autor responde en su libro a todos aquellos retractores que no creyeron que volvería a la mirada pública. Con preguntas como los sentimientos de la infancia, diferencias entre la lectura y la escritura en tiempos oscuros, los escritores Mario Vargas Llosa y David Grossman compartieron sus similitudes al escribir, así como defendieron al máximo nivel los libros sobre las nuevas tecnologías, explica David Grossman. Pero pienso que leer hasta cierto punto está cambiando, nos cambia a todos nosotros, y yo digo que todos los que estamos aquí, es decir, las personas que se dieron a la molestia de venir de tantos lugares tan lejanos, muchas veces son personas que aman los libros y aman la lectura. El escritor colombiano Fernando Vallejo presentó 2 libros editados por Alfaguara, Peroratas y Casablanca la Bella. Aunque distintos, pues Peroratas es un conjunto de conferencias del autor y Casablanca la Bella una ficción en primera persona, existen muchas similitudes entre los libros, como el enfoque pesimista frente a un mundo injusto, frente a la vida que no es bella. Creo que el mundo no se quiere a uno, pero no se trata de hacer lo que se quiere a uno. Eso es lo que buscan los tiranos, los dictadores, los líderes religiosos. Eso no estaba Cristo, si esta ficción. No sé, dígame cómo era todo, como voy de salida me da lo mismo. En un diálogo ameno con los editores Pilar Reyes y Juan Cruz, Fernando Vallejo recordó viejas anécdotas y las razones que lo llevan a escribir sus historias. Espejo retrovisor, nueva publicación de Juan Villoro, reúne los textos más representativos del autor, que presenta por un lado al cuento con su humor y tragedia y por el otro la crónica de Villoro, que narra la condición humana en los escenarios actuales. Traté de juntarlos apelando al tribunal más sincero, que es el del recuerdo. O sea, cuáles son los cuentos míos y los ensayos o las crónicas básicamente, aunque hay una que casi colinda con el ensayo, que podía yo sentir que me acompañaban mejor hoy en día. Creado en el año de 1993, el grupo Shark Attack inauguró el pabellón de Israel en la Feria Internacional del Libro. Ante un lleno total, un centenar de personas bailaron, cantaron e interactuaron con el grupo, que hoy solo contó con 3 miembros. Sobre Shark Attack nos habla el líder de este movimiento, Sahik Patish. Shark Attack es una mezcla de baile, de danza, música en vivo, multimedia, video, mucha energía, mucho buen humor, sentido del humor, y todo está basado en un lenguaje internacional, sin palabras, y es como un viaje en el que el público se integra y nosotros los vamos llevando a través de diferentes estilos de danza, diferentes situaciones en el escenario, y todo siempre es una sorpresa. Interesante sin duda escuchar al siempre transgresor Fernando Vallejo, una de las personalidades que han marcado estas jornadas de apertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, al igual que Vargas Llosa y al igual que Simón Pérez. Julieta, ¿tú estuviste en esa inauguración del pabellón? Sí, bueno, no estuve, pero, no del pabellón, sino del diálogo.
Y sí, realmente fue fuerte. Felipe González, sin ningún tapujo, a pesar de que, según comentaban, tiene 40 años de conocer a Shimon Peres y ser amigos, sí le preguntó, ¿y cuándo? ¿Cuándo habrá paz? ¿Cuándo se firmará un acuerdo de no violencia? Y bueno, pues la pregunta quedó en el aire, ¿no? Vamos ahora a una pausa. Después de la pausa los vamos a dejar con una entrevista con Gabriel Bauduco, que ya está con nosotros. Bauduco, pues es en este momento el conductor de La Pura Verdad, un programa de entrevistas de TV Azteca, un gran entrevistador al que en esta ocasión le va a tocar ser entrevistado porque tiene un libro en el cual habla acerca de la revancha de los cursis. De eso platicamos con él después de esta pausa aquí en Enfilados. Ya regresamos. Amigos de Enfilados, tenemos la oportunidad de platicar ahora con Gabriel Bauduco, que presenta en esta Feria Internacional de Libros su más reciente título, pero que en otras ocasiones había traído ya libros como una serie de recopilaciones de entrevistas que ha hecho y también un manual sobre la entrevista. Y hay que decir que estamos ante uno de mis ídolos personales por la manera en que entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros, Gabriel. Hombre, gracias por el piropo. No, hombre, pues muchas gracias. Y bueno, además decirte que, pues efectivamente, tus entrevistas, todas son únicas y todas son distintas, rompen desde lo estético, pero también desde la forma, pues muchas de las pautas del periodismo clásico. Bueno, pero es que el periodismo clásico, claro, hay que tener rigor periodístico a la hora de informar, pero nadie dice que hay solo una forma de preguntar o solo una forma de pararse delante de un entrevistado. Exacto, y bueno, tú lo demuestras porque prácticamente cada entrevista tuya es distinta. Sí, pero en realidad no es un afán iconoclasta, es más bien que si no me aburro. Ah, bueno, también hay que encontrar una parte divertida y compartir esa diversión o ese gusto con el público, ¿no? Exacto. Bueno, pero eso es muy raro, digo, las entrevistas en televisión siempre son como, bueno, ¿qué te digo a ti? Las entrevistas en televisión siempre son como muy extrañas, entonces lograr un proceso de intimidad con un entrevistado cuando en realidad tienes un crew de 20 personas alrededor, es difícil, ¿no? Sí, pero ahí está la maestría del entrevistado y por eso, bueno, pues en tu caso, además, con una gran trayectoria en televisión, prácticamente creciste en la televisión. Desde niño, sí, desde niño. Pero bueno, esas cosas son azarosas, ¿no? De vez en cuando te toca estar en un lugar y pues resulta que apareces en la tele, pero eso no te hace ni más ni menos periodista o ni más ni menos escritor. Sí, no, claro, te decía antes de la pausa que me tocó descubrirte como entrevistador en la televisión, pero que ya había leído tu manual de entrevista. Te pido disculpas por eso. No, al contrario, más bien yo te lo agradezco porque lo que te decía es que justamente se aleja de los cánones clásicos con los que nos formamos los periodistas, que por lo demás hay que decir que el periodismo es muy arbitrario en México, de repente tenemos 2 que 3 libros que nos sirven como texto, como guía, pero bueno, el tuyo rompe con todo eso y también se agradece. Pues bien, bueno, yo les agradezco la percepción de ese libro, ¿no? Ahora, también una de las cosas que llaman la atención de Gabriel Bauduco es que eres uno de los pocos periodistas multimedia, que puede hacer un buen trabajo en prensa, en revistas, ¿en radio has trabajado? Sí, y además trabajé con personas que tienen como mucho rigor de la vieja escuela. Trabajé con Jacobo Zabludovsky, por ejemplo, wow, como corresponsal de Jacobo en algunas circunstancias. Hace un par de años estuve casi diario en Grupo Imagen con Yuriria Sierra, ¿sí? Ah, bueno. Entonces... O sea, sí, radio, tele, prensa, sí, todo. Multimedia. Exacto. Y tuiteo. Y tuiteo, exacto, además. ¿Cómo sería ese nuevo término ahora? ¿Tetramedia? No, se llama curiosidad, básicamente, así es como se llama. Se llama
intentar que las cosas que hacen tengan cabida en casi todas las plataformas mediáticas, porque hoy en realidad, y esta es una conversación que teníamos con otros periodistas en otro momento, no hace falta, sí hace falta ser periodista, pero hay mucha gente que tiene decenas de miles de seguidores y en realidad son, lo digo solo para exagerar el término y sin ningún espíritu despectivo, pueden ser carniceros con 20,000 seguidores, y eso es un medio de comunicación y eso convierte a esa persona en un líder de opinión, ¿no? Sí, porque hay que decir que muchos efectivamente somos eso, carniceros, ¿no? Andamos buscando la chuleta y la... Pero además lo digo en el espíritu de que puedes no tener absolutamente nada que ver con los medios de comunicación y sin embargo tener muchísimos seguidores. Bueno, parte de los afanes tecnológicos. Vamos al tema que nos trae en esta ocasión de la conversación. Sí, ¿no? La revancha de los cursis, Gabriel. ¿Por qué la revancha de los cursis? Que además los enfrentas con los cínicos. Así debe ser, ¿no? Digo, son como como rudos contra técnicos. Exactamente. Mira, yo creo que, bueno, no creo, de esto estoy seguro. Es un libro que me costó en principio. Me costó porque es el primer libro que escribo en primera persona, a pesar de que es el quinto que publico. Entonces, por primera vez te enfrentas no a transcribir las palabras de un entrevistado o no a pensar casi en tercera persona para establecer una técnica de entrevista como en el manual de entrevistas, o no como en Imperio de Papel hacer una crónica periodística con pretensiones literarias. En este caso era yo hablando en primera persona y eso me costó muchísimo porque yo no estaba acostumbrado a eso. Aunque claro, te paras delante de una cámara de televisión y algunas veces la gente hace de cuenta que tú estás hablando de ti, ¿no? Pero no. Entonces escribir un libro en primera persona me costó mucho. Me costó además porque yo mismo era alguien que hacía como mucho alarde de cierto cinismo en algunas entrevistas particularmente. Cosa que es divertida. Nadie dice que el cinismo no tenga un costado divertido, que lo tiene. Pero la realidad es que el cinismo va muy de la mano del sarcasmo y el sarcasmo va muy de la mano con la malicia. Y entonces es cuando empiezas a desmenuzar este sentido del humor ácido, casi violento, divertido de todas formas, pero ácido y casi violento. Cuando empiezas a desmenuzarlo y descubres que tiene una raíz de maldad, dices, ¿en serio quiero ser esto? Y la cosa es a dónde te lleva esa raíz luego, ¿no? Exacto. Y además también el punto con la revancha de los cursis es que es un libro que básicamente habla de que uno tiene derecho a reinventarse, derecho a empezar de nuevo y que nada grave puede pasar por eso. O sea, que ya que fuiste cínico, ¿puedes volver a ser cursi? Sí, y ya que fuiste empresario puedes decir, no, yo no quiero ser más el señor director general de una compañía como me pasó a mí el año pasado. Yo dirigía 5 revistas al mismo tiempo, y después de dirigir los contenidos de 5 revistas al mismo tiempo, acabé siendo el director general de la empresa y viendo marketing y publicidad y presupuestos y si yo a los 20 años había decidido que no quería estudiar administración de empresas, ¿qué estabas haciendo? Porque 20 años después estaba casi traicionándome a mí mismo, ¿no? Claro. Entonces un buen día, digo, esto no es un arranque, claro que fue una decisión meditada y consensuada con la empresa, pero un buen día dejé mi oficina de señor director general en un rascacielos de la Ciudad de México en el piso 40, que además tiene cierto grado de megalomanía, ¿no? Miras la ciudad, sí, claro, que parece ser tuya, sí, ¿no? Sí. Y puse todo en una caja de cartón y salí de ahí. Y empecé a hacer lo que soy, periodista. Sí, es que luego uno se pierde, ¿verdad? Ahora, fíjate, es culpa del ego, claro. No, por supuesto. Porque te dicen, oye, tú diriges bien una, diriges 2, sí, y luego diriges 3, y luego diriges 5, y luego diriges la empresa, y luego miras las ciudades del piso 40 y dices, pues claro, sí, yo puedo. Pero sí, eso no es lo que querías. Y entonces volviste a lo que querías. Entonces volví a lo que quería, que es hacer entrevistas y escribir. Ahora, fíjate, lo primero que me vino a la mente, por supuesto, cuando revisaba la revancha de los cursis es que, bueno, a veces también ser cínico en un mundo como el nuestro es casi necesario. Funciona.
claro que funciona, pero no es la única forma de ser, no es la única forma de subsistir, no es la única forma de triunfar, cualquiera sea la concepción que ustedes tengan de la palabra triunfo y éxito. En realidad no. En realidad lo que pasa es que uno está acostumbrado a esto. Uno está acostumbrado a que te digan que te tienes que sacudir los dolores y no mostrar los dolores porque si muestras tus emociones eres débil, ¿no? Claro. Ahora, esa fue la primera reacción. La segunda fue que es que también es cierto, cada vez hay menos cursis. Cada vez hay menos gente sensible, cada vez hay menos gente... Sí, yo no soy capaz de decir que cursilería y bondad son la misma cosa, no necesariamente, como no necesariamente cursilería y estupidez son la misma cosa, exacto, como no necesariamente cursilería y debilidad son la misma cosa, como no necesariamente cursilería y hermosura son la misma cosa, ¿no? No todo lo cursi es bonito, ni todo lo bonito es cursi. Sí, bueno, también puede ser bastante empalagoso y odioso en algunos momentos, ¿no? Y de todas formas hay un camino paralelo que caminar. Uno puede ser un cursi más o menos confeso como yo y de todas formas pues tener un trabajo exitoso, otra vez cualquiera sea la concepción que ustedes tengan de la palabra exitosa, o puedes ser un buen profesional al mismo tiempo. Yo puedo seguir haciendo entrevistas en televisión y entrevistar a presidentes de partido y mandatarios y no por eso ser menos cursi. Claro. Ahora, Gabriel, ¿este libro lo presentas en esta feria? ¿Es una novedad? Este libro es una novedad. Fue presentado ayer oficialmente en boca de Fernando Rivera Calderón, que me hizo favor y nos divertimos mucho. Y está ya a la venta en todas partes. Básicamente, La revancha de los cursis es una serie de ensayos que te llevan a pensar sobre este mundo de hoy, donde el cinismo y el sarcasmo y un poco de maldad son la moda y son la receta del éxito que en algún momento algún delirante nos hizo creer. Explotó un globo, no hay bomba, tranquilos. Exacto. Corrió la Mossad, ¿viste? Exactamente. Entonces, en realidad, de eso se trata este libro, de parar un poco y reflexionar sobre lo que en realidad quisieras ser, no sobre lo que te dicen que debes ser. O que tienes que ser para. Exacto. Algo, ¿no? Gabriel, un placer platicar contigo y pues invitar a la gente a que lea La revancha de los cursis. ¿Va a estar durante cuántos días aquí en la feria? Estaré el resto del día de hoy en la FIL. A las 7 de la tarde, además, es el anuncio del ganador del premio Playboy de novela Ediciones B, que es la segunda edición. Formé parte del jurado, está el dictamen listo y hoy se sabrá quién es. O sea que sería el domingo con Bauduco aquí en la feria. Ojalá. Muy bien. Pues muchas gracias, Gabriel. A ti. Y bueno, invitamos a la gente a que lea, por supuesto, La revancha de los cursis. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Enfilados. Pues continuamos aquí en Enfilados y recordemos que también hay cine en todas las ferias del libro y en esta pues no puede faltar. Por supuesto, Cine de Israel, el país invitado, y tenemos una sección para ello. Pantalla Film con Guillermo Baidovitz y Ernesto Rodríguez. Vamos. Estamos aquí en Pantalla Film, este espacio que abre Canal 44 para comentar precisamente los pormenores del ciclo de cine que la Feria Internacional del Libro ha dedicado al país invitado, que es Israel. Y este lunes tenemos ya 2 días con programación de cine de Israel. Este lunes, ¿qué se presenta, Ernesto? Mira, vamos a exhibir a las 4 y a las 8 Vals con Bashir, este clásico del cine animado prácticamente para adultos, por un tema fuerte, y vamos a tener a las 6 un trabajo o la recolección de un trabajo de un maestro, digamos, de la animación en Israel que se llama Ronnie Oren, y nos trae 15 películas de sus alumnos, las cuales nos va a mostrar
en este programa a las 6 de la tarde. Bueno, es una oportunidad de volver a ver Vals con Bashir, que es una cinta, Ernesto, de tus recuerdos, muy impactante y que tiene varias características que la hacen notoria, ¿no? Primero, que sea una película producida en Israel y que plantea una mirada más o menos crítica o dura hacia la presencia precisamente del ejército israelí en Líbano y particularmente hacia lo que pudo haber sido de alguna forma su responsabilidad con respecto a las masacres de Chatilá en Líbano, en los campos de refugiados. Pero el otro elemento que resulta muy interesante de la película, una cinta que por cierto creo se estrenó en el Festival de Cannes, creo que en la sección Una cierta mirada. Y del 2008. Del 2008 es la película. Y su director Ari Folman ha sido un documentalista de la televisión israelí. Este es su primer largometraje para salas de cine. Y curiosamente es un documentalista que utiliza la animación dentro del documental. Uno podría pensar que el documental es un asunto exclusivamente de cine, digamos, de registro de las actualidades, de cine periodístico, ¿no? Sí. Y sin embargo aquí lo que ha hecho Ari Folman es realizar todo un documental sobre este caso a base de la animación. Y sin embargo, la base de la película son las entrevistas que él realizó para este documental y a partir de eso comenzó a dibujar las secuencias. Y la película fue... yo no sé si exitosa en términos de las salas de cine. Tuvo una buena respuesta. Cuando se exhibió en aquel tiempo en el Cineforo. Incluso aquí creo que en México se puede conseguir en DVD. En DVD. Pero la película tiene unas secuencias verdaderamente impactantes de estos momentos de guerra, de estos momentos de destrucción y que la animación no matiza ni suaviza en nada, sino al contrario, los vuelve más fuertes, ¿no? Creo que es una oportunidad de ver en pantalla grande esta película, Vals en Bashir, película que no solo se llevó premio en Cannes, sino creo que se llevó algún premio en Festival de Toronto, fue película nominada al Oscar a la mejor cinta extranjera. Sí, en la categoría de cinta extranjera y bueno, pues la pantalla grande es donde debe de verse y donde mejor luce, ¿no? Y se complementa muy bien, Guillermo, con esta presentación de los cortos. Vamos a tener la presencia de Ronnie Oren en la función de las 6 de la tarde, como te comenté. Va a estar presentando todos los cortos y va a estar hablando de este trabajo que hace con sus alumnos allá en Israel. Muy bien, pues esto es todo. Este lunes tenemos entonces Vals con Bashir y los cortos de animación. Fuimos Ernesto Rodríguez, Guillermo Baidovitz y esto fue Pantalla Film. Interesante sin duda ver estas animaciones de Israel allá en el Cineforo. ¿Qué le pareció estas imágenes que parecen como de cómic, pero en realidad son un documental para no perderse de verdad lo que ofrece el Cineforo? Y aquí en Enfilados estamos ofreciéndole pues un poquito de la historia, un poquito de las actualidades de Israel para conocer de mejor manera a este país que es el invitado de honor de la FIL. Vamos a nuestra siguiente sección en donde escudriñamos al país invitado. El Estado de Israel opera bajo el sistema parlamentario como una república democrática con el sufragio universal. Un miembro del Parlamento, apoyado por la mayoría parlamentaria, es sujeto a convertirse en el primer ministro, siendo así el jefe de gobierno y líder del gabinete ministerial. Israel es gobernado por un parlamento conformado por 120 miembros, conocido como Knesset. La membresía del Knesset está basada en la representación proporcional de los partidos políticos, con un 2% de entrada electoral que en la práctica ha resultado en gobiernos de coalición. El Estado de Israel está dividido en 6 principales distritos administrativos, conocidos como Meosot, Centro, Haifa, Haifa, Jerusalén, Norte, el Sur y los distritos de Tel Aviv, así como el área de Judea y Samaria en la ribera occidental. Los distritos están divididos a su vez en 15 subdistritos conocidos como Nafot, que también se dividen en 50 regiones naturales.
Bueno, primero fue la Catedral del Mar, luego La mano de Fátima y ahora La reina descalza, que es el libro que vino a presentar Ildefonso Falcones aquí a la Feria Internacional del Libro. Pues es uno, y anoche lo dijeron, es uno de los escritores pues más, ahora sí que de los escritores vivos españoles más importantes. Y creo que tienen muchísima razón. Estos libros, uno los lee y diría, bueno, es un escritor, es un historiador que se metió a escribir novelas históricas, pero luego uno se da cuenta que es un abogado. Ildefonso Falcones, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, él tiene personajes de los que uno se queda prendado, enamorado. Arnau de la Catedral del Mar y personajes que se convierten como emblemáticos, como que tienen pasta para ser héroes. Díganos cómo un escritor, un abogado se mete a escribir, y sobre todo cuando vemos que hay datos reales, históricos, que fundan y que fundamentan una historia hermosa, pero que a la larga tiene un anhelo de libertad, un anhelo de justicia sobre todo. Platíquenos. Pues lo del abogado es lo de menos. Yo creo que todos tenemos ese espíritu creativo, ¿no? Aparte de nuestro trabajo, ¿no? Que nos obliga o nos incita a exteriorizarlo de alguna manera. Yo lo intenté escribiendo, y al final pues tuve la suerte de lograr publicar la Catedral del Mar, ¿no? Pero había escrito siempre, o sea que lo de abogado era casi secundario. En fin, son personajes en esta novela, como bien dice, son personajes en esta novela, son femeninos, ¿no? Sí, aquí ya, Caridad y Milagros. Caridad y Milagros, son dos mujeres a las que le une la amistad, y que efectivamente a lo largo de la novela pues estarán buscando esa libertad perdida, o recuperar esa libertad, y bueno, viviremos esas vivencias de dos heroínas, ¿no? Si fueran hombres no nos preocuparía decir que son héroes, pero cuando son mujeres siempre, ¿por qué dos mujeres pueden ser heroínas, ¿no? Ese es el problema siempre. Algo que llama, como que atrae mucho en sus obras, es que sí subyace, ¿no? La idea de que debe haber igualdad, que bueno, se ha dicho que ya hay más protestas, que ya no se admitirían cosas como esas redadas contra los gitanos en Sevilla. Estamos hablando de una novela que usted ubica en el siglo XVIII, en Sevilla, en los barrios de Triana, en los barrios gitanos, ¿no? De los gitanos, donde había persecución total contra ellos, donde la misma iglesia, como lo vemos en la Catedral del Mar, o sea, cosas que dice uno, bueno, qué bueno que pasó en el siglo XVIII, sin embargo creo que sigue pasando. Sigue pasando, desgraciadamente sigue pasando. No la esclavitud en los términos que conocimos la esclavitud, o que se conoció la esclavitud en siglos anteriores, ¿no? Pero sí que siguen existiendo situaciones muy injustas para comunidades, e incluso para mucha gente que no por el hecho de pertenecer a una determinada comunidad. La gran diferencia entre una época y otra es que a lo largo de la historia, hasta que los ciudadanos no nos hemos convertido en verdaderos objetos de derecho, o sea que no somos realmente ciudadanos, la gente no le preocupaba todo esto, no tomaba ninguna iniciativa, no protestaba, no ayudaba al que era injustamente tratado. Hoy siguen habiendo situaciones muy injustas, la trata de blancas, por poner un ejemplo, ¿no? Incluso los mismos gitanos también siguen. Sí, los gitanos que ahora que vienen de Europa del Este, efectivamente, pero la ciudadanía sabe que se están produciendo esas situaciones injustas, asumimos que son injustas. Yo creo que todos luchamos en la medida de nuestras posibilidades para que no sucedan. Los resultados llegarán o no llegarán, el mal nunca va a ser erradicado del mundo, o sea, eso sería utópico, ¿no? Pero todos luchamos para que no suceda. Yo creo que esa es la gran diferencia entre el devenir de la historia y lo que está sucediendo hoy en día. Porque aquí se habla de la esclavitud, de las costumbres de los gitanos de ese siglo XVIII, de esas épocas en las que no había ni higiene ni respeto a los derechos humanos, lo dice bien, y sin embargo lo lee uno y se indigna todavía y lo traspola a este siglo y dice, bueno, es que sigue habiendo, y esto es como un grito también de libertad, ¿no? Sí,
Sí, efectivamente. La novela es un grito de libertad. La novela, además, es un grito de libertad que he intentado hacerlo a través de la música, ¿no? También se siente. Exacto. Se siente, aunque sea en letras, se siente el ritmo de la gitana, he ¿no? intentado transmitir Las tonadillas. al lector esa fusión de la música de los esclavos negros, esa maravillosa música étnica de percusión, ¿no? Con la música gitana, ¿no? Eso sucedió efectivamente, se produjo esa unión de esas dos músicas y que eso dio lugar a lo que hoy conocemos como el flamenco, ¿no? O sea que yo creo que es una novela en la que estas dos mujeres buscan efectivamente la igualdad, buscan la justicia, luchan por la libertad, pero también es extremadamente sensual, ¿no? Porque tenemos esa música que las va uniendo a lo largo de todas las páginas de la obra. Como que la naturaleza está en los poros, ¿verdad? Sí, sale ahí. Sí. Y Ildefonso, los temas siempre son así basados los que siguen en la historia. O sea, usted es muy lector de toda la historia. ¿Cómo todavía me queda de cómo pasó ya a escribir y sobre todo porque sí se basó mucho en datos reales? Yo escribí, yo tuve un par de novelas que eran actuales, novelas, digamos, thrillers actuales, y nunca me los quisieron publicar, ¿no? Y por fortuna el primero que me publicaron fue La Catedral del Mar, que fue una novela histórica. Cuando no me publicaran aquellos decidí, bueno, ¿qué hago ahora, no? Y escribí La Catedral del Mar. Y a partir de ahí, pues, a la editorial le gustó. A mí realmente me siento muy plácido, muy cómodo escribiendo novela histórica. Me gusta mucho estudiar. Y me gusta además ofrecer al lector todos esos datos. Yo como lector de novela histórica lo que quiero es que aquello que he leído sea verdad, ¿no? Entonces eso es lo que propongo al lector, toda esa unión de datos, esa trama de las dos mujeres que se encuadra en una determinada época, en unos determinados lugares pasados el tiempo, pues que sean reales, que el lector termine la novela y no solo se haya divertido, sino que sepa con seguridad que aquello que ha leído sucedió efectivamente. Pues esas novelas, yo les quiero decir, La Reina Descalza, también La Catedral del Mar, son de esas novelas que sí es cierto. Termina uno y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo necesitamos que llegue otro título? Bueno, pues aquí está La Reina Descalza, que por cierto en México pues se han vendido casi 200,000 volúmenes, que para el nivel de lectura de México pues creo que es mucho. Es mucho y además se han traducido a 40 lenguas. El éxito le llegó apabullante como la novela, así, sí, ¿verdad? ¿Se lo esperaba? No lo esperaba, era un sueño, realmente se cumplió un sueño. Pero bueno, viendo esta feria y viendo la gente que viene y cómo está de juventud y de colegios, yo auguro un buen futuro para la literatura en México, porque la verdad es que es impresionante la cantidad de jóvenes y de gente que viene aquí, que los ves con libros y que los ves leyendo y que los ves interesándose en la literatura. Y además el español, ¿no? Muy vital. Sí, efectivamente. Y el poder está en la lengua, ¿no? Una lengua que nos une a muchas comunidades, eso es maravilloso. Pues muy recomendable, ahora sí que son novelas que te apabullan por su belleza, por el drama también que hay en ellas y que creo que es la mejor forma de pasar un buen tiempo leyendo a Ildefonso Falcones. Maestro, muchísimas gracias y estamos ansiosos de la siguiente. Yo también, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y nosotros seguimos aquí invitándolos a que vengan a la Expo Guadalajara, a esta edición de la Feria Internacional del Libro, que nos sigan viendo aquí en Enfilados. Mañana de Ciencia. Con la presencia destacada de la ganadora del Premio Nobel de Química, Ada Yonath, se realizará una larga charla de análisis sobre los últimos avances de la ciencia, la educación y la formación de científicos, en el Auditorio Juan Rulfo, planta baja de Expo Guadalajara, de 10 a 14 horas. Tiempos de ciencia y arte para niños y jóvenes.
Con el tema La energía de cada día, el investigador del CUSEI, Daniel Martínez González, ofrecerá una charla organizada por la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la UDG sobre el uso sustentable de la energía, en el Salón 4, planta baja de Expo Guadalajara, de 10 a 11:50. Latinoamérica Viva. Una sesión donde escritores latinoamericanos se reúnen a compartir con los lectores sus rutas de encuentro y bifurcaciones que las marcan, las influyen e inspiran para la creación literaria. En el Salón Juan José Arriola, planta baja de Expo Guadalajara, de 17 a 18:50 horas. 1000 jóvenes con Yves Bonfoy. Sesión donde los lectores jóvenes podrán acercarse a la obra del ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2003, Yves Bonfoy, en una sesión dirigida por Hugo Gutiérrez Vega, en el Auditorio Juan Rulfo, planta baja de Expo Guadalajara, de 17:30 a 18:20 horas. Descifrar el mundo, la literatura y la imaginación de los niños. Uno de los novelistas más importantes de Israel, David Grossman, acercará su pluma a los niños en un diálogo con el público moderado por el divulgador de la ciencia, José Gordon, en el Salón 1 de planta baja de Expo Guadalajara, de 17:30 a 18:20 horas. Galas de El placer de la lectura. El grupo de escritores compartirá con los asistentes sus historias como lectores, contarán sus recuerdos sobre los libros que han marcado sus vidas, al tiempo que se convierten en guías para ese amplio segmento de la población que se siente perdido en la inmensidad del universo literario. Bueno, pues ya casi terminamos Enfilados. Vamos a la parte literaria, la parte poética con Letras de Oriente y después vamos a ver a Ricardo Salazar con una interesante entrevista con un arquitecto. Es el arquitecto que hizo la famosa torre de Dubái que se llama Paul Peterson. Vamos con ellos. Ima Ambrali, Dani. Jaldi hu haham benabor, Jaldi lo boje afpaam, kefeti katon. Eineni boje afpaam, eineni tinok bahian, lama ima lama zolgot admaot beatzman. Perach natati lenurit, katon beyafe bekajol, tapuach natati lenurit, natati akol. Nurit achla tapuach, aperach zarga vehatzer, vealhala lesajek, עם ילד אחר. אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין, אך למה אמא למה זולגות הדמעות בעצמן? De regreso aquí en Enfilados y ahora nos encontramos con un hombre que sin duda está cambiando la historia contemporánea del mundo. Es un hombre que a través de la arquitectura y de su obra le cambió el rostro y la capital de la arquitectura y también del lujo al mundo. Está con nosotros aquí en Enfilados el ingeniero Pierre Peters, a quien nos da mucho gusto dar la bienvenida a este programa. So he's introduced you and he is welcome to this TV show. Thank you for joining us. Ingeniero, ¿cuándo empieza usted? Bueno, primero déjeme contarle al público por qué usted está cambiando la historia del mundo. Este hombre que está con nosotros fue el hombre que empezó con el sueño desde la ingeniería y la arquitectura de Abu Dhabi. The architecture in Abu Dhabi and Dubai. Y lo que quisiéramos preguntarle para arrancar esta entrevista we would like to ask him es cómo comenzó ese sueño. How did you commence? How did you start y this cómo dream? De la nada, en donde solamente había mar. This dream, and how from nothing, where there's nothing, only desert. Y en el mar ahora hay islas y una gran capital mundial. Now there is a big mondial capital and economy, and now there is like another world. How did you do it? I went to Dubai in 1978. Estuve en Dubai en 1976. And in those days, the water for Dubai had to be brought in by trucks. The trucks used to go to
hatter and bring fresh water for the people. Y en ese tiempo el agua venía en camiones desde muy lejos para poder traer el agua. Now, for the foresight of the father of Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el padre del Sheikh Mohammed. Continue. The father is, we just know him as Sheikh Rashid. Now, to give you an example of how dynamic this gentleman was. Y él es un ejemplo de cómo el dinamismo y cómo él ha cambiado todo esto que fue Dubái. The chairman of the joint venture company that we were working with in Dubai called me at 1 o'clock in the morning. Él me llamó a las 8 de la mañana, muy temprano. And he asked me to meet him at a certain location that is known as the Margam gas site, which is 40 kilometers away from the center of Dubai. Y él me pidió encontrarnos en el Magnum Site y que está a 40 kilómetros del centro de Dubái. And the only road there was the sand, through the sand dunes, and you had to go by four-wheel drive. Sí, y teníamos que atravesar en las dunas, en el desierto, con un camión 4x4. No, he said I must bring all the mechanical, earth-moving equipment, some officers, and all our equipment to this location. Y teníamos que llevar todo nuestro equipo a esta locación a través de esos tipos de autos. I asked him what's going on, what's the purpose of this, which is to disrupt our projects. Y él preguntaba, yo me preguntaba cuál era el propósito de este proyecto, por qué tanto movimiento. He said, well, Sheikh Rashid is going to be there at 4 o'clock in the morning, and we should be there, and all this equipment should be ready, waiting when Sheikh Rashid gets there. Y entonces me comentaron que el Sheikh Rashid quería hacer algo totalmente fenomenal para cambiar el mundo. Now, Sheikh Rashid arrived in a Land Rover, and on time, right on time, and at the back was his security guard with his firearm sleeping, and Sheikh Rashid was driving. Yeah. Entonces el guardia de la esposa estaba durmiendo, entonces era el Sheikh Rashid que estaba conduciendo ese auto para esa reunión. So he got out the Land Rover, he had his flask of coffee, what we call gawa, small cups. Sí, él tenía su café y tenía una bebida que se llama kawa en pequeñas tazas. So he walked out in the desert and we sat down on the sand. Nos sentamos en el desierto, nos dio a nosotros esas tazas y nos sentamos en el desierto. And he served coffee all round to us, and he started talking in Arabic to the partner. I didn't understand what they were saying. Y empezó a hablarnos en árabe y estábamos nosotros ahí, no entendía qué decía. So then the partner turned around to me and he said, he pointed in a direction where the sheikh had been pointing, and he said, I want a harbor, the biggest harbor in the world, constructing there. Y entonces él puntualizó hacia un punto en el horizonte y dijo, quiero el más grande puerto en el mundo, el más grande. No, this is the way Dubai started. Sheikh Rashid had these great visions. Y esta es la manera en que Dubái comenzó. El Sheikh Rashid tuvo una excelente visión, una gran visión. From his great visions, and a very brave, bold man, that is how Dubai began to develop. It was incredible how his visions came together. It's impossible to think anybody could have visualized. Y gracias a él, a su gran visión, fue como Dubái pudo hacer lo que es ahora, gracias a su gran visión y a su valentía. So projects started developing, water
was actually processed through desalination plant. El proyecto comenzó con el desarrollo de implementar agua en el lugar. ¿Qué más? Continue, please. Electricity. Electricidad. Telecommunications started. Traer las telecomunicaciones. And then we built tunnels across the y construir túneles a través de expedite communications. Para expandir las comunicaciones. And a bridge. Y puentes. Because at that time there wasn't too much traffic, so that was sufficient at the time. Sí, no había mucho tráfico, entonces construir puentes y construir los túneles. And then, entonces, then he handed over the baton or the ropes, as we call it, to his son. He was the youngest son, Sheikh Maktoum, Sheikh Mahmoud. Sheikh Rashid bin Maktoum handed over the responsibility of the country to him. Y su hijo, el hijo del Sheikh Rashid, el Sheikh Maktoum, fue quien estuvo al frente y estando al frente del proyecto para revisarlo. Sorry, Sheikh Mohammed. Sheikh Mohammed. Disculpen, Sheikh Mohammed. He was the youngest son. El hijo más joven. Mohammed es el hijo y el padre es Rashid. Exactamente. Muy bien. Déjame hacer una pausa en la conversación. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ese es solo el principio de la historia. Seguiremos hablando de este sueño que hoy ha vuelto a Dubái y Abu Dhabi, particularmente en la capital, en una de las capitales del mundo y del lujo. Ya regresamos. Estamos aquí en Enfilados. Enfilados, continuamos en esta segunda parte de la charla con el ingeniero Paul Peters acerca del cambio de un desierto y un mar que eran prácticamente nada a un sueño que en este momento es la capital del mundo y de la opulencia a nivel internacional. Y bueno, nos contaba el ingeniero Paul Peters, a quien el jeque Rashid había mandado llamar hace más de 30 años, que le había ya encomendado este proyecto ahí en medio de la nada a él y que había quedado este proyecto a cargo de su hijo, y en esa parte de la historia nos quedamos. ¿Cuántas décadas le llevó concretar ese sueño? How many decades, how many years this dream has taken to be concrete, to be concluded? How many years? About 22 years. 22 años. 22 años. Desde que ¿Y cómo comenzaron? And how did you start? How did you start? Sheikh Mohammed. El Sheikh Mohammed followed his father's dream, and he was more dynamic than his father and a great leader. Continuó con el sueño de su padre y él es muy dinámico y continuó con este sueño y además es un gran líder. And so he attracted él atrajo commercial inversiones en negocios. And he had the great support of both the European countries, particularly England, and support from America. Y tuvo un gran apoyo de empresarios de Inglaterra, europeos y de Estados Unidos. And during the Gulf Iranian War, things accelerated because Dubai became the center for the U.S. military and Navy, and then the economy just accelerated. Y durante la guerra del Golfo Pérsico, Dubái estaba en el centro, entonces esto ayudó para que fuera el crecimiento del lugar. In the meantime, the oil reserves in the country were being depleted. Las reservas de petróleo del país estaban ahí. So they had to, turn to another method of economy. So they, Karen, you want to say? Yeah, continue. Okay. They attracted all the commerce, insurance from Hong Entonces, Kong. atrajeron muchas aseguradoras y muchos commodities de Hong Kong, Lebanon.
Lebanon, and most of the other de muchos países. Middle East countries, because they were already in conflict. Hong Kong was getting independence from England. De muchos países que estaban en conflicto y que, por ejemplo, Hong Kong estaba tratando de independizarse. So, tourism became the next attraction. Big El turismo hotels. fue la siguiente situación para atraer. And the infrastructure expanded, roads. Y la infraestructura se expandió hacia carreteras, Sewage, potable water, agua potable, drenaje, electronic communications. Comunicación All electrónica. These facilities began to accelerate and made Dubai the nerve center of the Middle East. Todas esas facilidades hicieron de Dubái más fácil para que fuera el centro de Medio Oriente. And the other main thing is transportation, which is air travel. The air traffic through Dubai Y just una de las razones escalated. principales también fue el transporte. El abrir vuelos en Dubái, eso le dio una expansión tremenda. Today it's the largest airport in the Middle East. Hoy en día es el aeropuerto más grande de Medio Oriente. And like Hong Kong, Y como Hong Kong, it only takes you 8 minutes to go through immigration and customs, then out again. They're y so well solamente organized. es tan bien organizado que solamente como en Hong Kong te toma 8 minutos salir de migración. So now the economy is developing. I mean, it has its own ski slope. It has the biggest malls in the world. Y ahora esta economía tiene los más grandes centros comerciales en el mundo. Okay. It's a 12th most expensive country. Está dentro de los 12 países más caros del mundo. But the most expensive country to live in the Middle East. Pero es el país más caro para vivir en Medio Oriente. There's over 350,000 different nationalities, which tells you Hay how cosmopolitan it is. 350 nacionalidades, y lo cual hace una economía muy cosmopolita, una ciudad muy cosmopolita. So if you go into, say, a 7-star or 5-star hotel and you're sitting in the balcony and you're drinking your champagne or whiskey or something, Sí. you'll never believe you are in a Muslim country. It just looks so international. Es tan internacional que si tú te sientas en la terraza de un hotel 7, como el Burj Al Arab o 5 estrellas, tomando champán o lo que sea, y estás en la terraza, no puedes imaginarte que esto es un país musulmán. No, it's a free state country. Es un país libre. Okay, so there's no taxes. No hay impuestos. No duties. So it attracts so much. Y eso atrae mucha inversión. You know, clean money, dirty money, you know. Dinero sin impuestos, dinero sin... So, just for example, Por ejemplo, the one trader, he imports. un comerciante puede importar. He imports in 2012. En 2012. He was importing 2.25 tons of gold from 2.5 toneladas de oro from Switzerland every day. de Suiza cada día. And when that gold landed in Dubai, he would sell all of it. Y está el oro en Dubái y lo vendió todo. Freeport, these countries like Es un puerto libre. countries like India, Países como India, China, all the Far East countries, y todos other los países de Medio Oriente, otro, y musulmanes. that come there and they buy gold as an investment. Ellos compran oro como inversión. Now that sent the economy skyrocketed. Es por eso que es el centro de la economía. Wow. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy poco y estamos prácticamente a la mitad de la historia. Yo quería preguntar acerca de los otros proyectos en Abu Dhabi y en Dubái, y bueno, cómo esto está haciendo que la economía a su vez, como si no fuera suficiente con lo que tienen, se vuelva todavía más
fuerte, digamos, pero lamentablemente el tiempo se nos terminó. Dubai is going to be another very, very strong economy. So now we have not too much time. The economy is growing all the time because the development will not stop. Sheikh Mohammed would not stop the development. He keeps developing new lines of economy. La economía está creciendo porque el jeque Mohammed no ha parado. Él sigue desarrollando, Dubái se sigue desarrollando y es por eso la economía sigue creciendo. Muy bien, pues ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. We have finished the time. Y pues además gracias por venir a presentar este libro que cuenta justamente esta historia aquí en la feria. Quisiera agradecer, es un gran honor para mí. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias al ingeniero Paul Peterse. Y bueno, pues el hombre que cambió la historia del mundo de la riqueza en nuestro entorno. Cambió el epicentro del mundo de una ciudad occidental a una ciudad del Medio Oeste. Este libro lo presentan por acá y es una de las maravillas, de las novedades que uno se topa en esta Feria Internacional del Libro. Así llegamos al final de esta edición de Enfilados. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima edición de este programa que transmitiremos desde Expo Guadalajara a través de Canal 44 y 31.2 durante todos los días de la feria. Pásenla muy bien.